Hey, hola, ¿cómo están? Hoy venimos a hacer la recomendación literaria como cada semana la hemos venido haciendo. Paramos un poco, pausamos para reflexionar sobre la vida, sobre el existencialismo, sobre el por qué estamos aquí, pero hoy venimos a hacer la recomendación literaria y hoy he traído a muchos escritores, hombres, pero no había hablado mucho sobre escritoras mujeres, entonces hoy traemos a una de las más importantes en el mundo, que es Virginia Woolf, en Una habitación propia. Virginia Woolf es una de las activistas y reconocidas por la comunidad feminista, donde da un fuerte mensaje. Y Una habitación propia es un libro que tienes que leer sí o sí. ¿De qué habla este libro? Bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre Virginia Woolf. Es una de las escritoras más importantes del Reino Unido. Estudió en Cambridge y desafortunadamente, al ser una activista feminista, pasando la Primera y Segunda Guerra Mundial, sufre una gran depresión y comete el suicidio. Bueno, pero ¿qué hablamos de Virginia Woolf? Creo que el libro de Habitación Propia es un mensaje que perdurará hoy, mañana y siempre y toda la vida, porque Virginia Woolf nos dice que una mujer solamente necesita una habitación propia en la cual puede escribir y obtener su propio dinero. ¿Esto por qué? Debemos entender que el libro se sitúa pasando la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre el contexto de cómo vivían las mujeres. Es decir, decía que los hombres, al acudir a la guerra, las mujeres se quedaban en un rol totalmente matriarcal, es decir, encargadas del hogar, de cuidar a los hijos, dedicarse a la familia y de sostener el hogar, pero que eso lo hacía una tarea más ardua incluso que la de los hombres, porque cumplían estos roles y el hombre perdía la vida en la guerra y también tenía que ser el sustento económico. Es decir, el hombre, bueno, para nada, moría, mientras que la mujer se dedicaba totalmente a cumplir todos los roles que pudieran existir. Entonces, partimos de ese punto. Y Virginia Woolf dice, bueno, ahora, como mujer, yo quiero ser escritora y esto es muy difícil. Creo que ahí se centra todo el libro y hacer una crítica de por qué se les cuestiona a las mujeres si quieren dedicarse a ser escritoras y a los hombres no. Y da un ejemplo que a mí me pareció fantástico y es cuando habla sobre Shakespeare y de su hermana. Y hace una analogía donde dice, bueno, a Shakespeare toda la gente, si él decía que era escritor, la gente lo incitaba, lo aplaudía, le decía que era el mejor escritor y que su literatura debían conocerla todos. Mientras que posiblemente la hermana de Shakespeare tenía el mismo talento, la misma gramática, la misma estructura, las mismas historias, las mismas novelas, epopeyas, fantasías, y que ella queda relegada ante el hombre. ¿Y esto por qué? Porque al ser una mujer no se esperaba que fuera escritora, se esperaba que se cumpliera con los roles femeninos que se le eran impuestos. Y esto es importante porque ella, incluso durante la convivencia con sus amigos y amigas o familiares, al momento en que le preguntaban a ella a qué se dedicaba, ella refería que ella era escritora y que se dedicaba a hacer cuentos, libros, novelas y a venderlas y a vivir de esto, y que acudía a la universidad a estudiar letras, pero que la gente, incluso al momento de decirle esto, le preguntaba, ¿y eso para qué? ¿Para qué te va a servir? ¿Tú por qué estás estudiando esto? Mientras que la misma pregunta se la hacían a un sujeto del sexo masculino y él le apoyaban, le aplaudían, le decían que era fantástico, que querían leer su literatura, mientras que la mujer era relegada por esto, y que dejando aparte esta ideología, se esperaba que ella se dedicara al hogar, mientras ella totalmente quería ser escritora y dedicarse a esto. Por eso el libro tiene ese nombre, Una habitación propia, en la cual puede escribir, obtener dinero sobre esta escritura y donde nadie la pueda molestar, donde la mujer pueda ser ella misma y desenvolverse en la manera libre como ella quisiera. ¿Qué pasa aquí? Creo que el mensaje de Virginia Woolf nos lleva hoy a entendernos. Tal vez ya muchos no compartirán esta ideología y podrán caer en el absurdo de decir, no, pero es que ahora se pueden dedicar a esto. Sí,
pero no tanto así. Todavía se espera ciertos roles sobre las figuras en las cuales la sociedad nos ha impuesto, y creo que se están rompiendo ciertos estereotipos. Entender la literatura de Virginia Woolf nos retoma a años pasados. Hoy, el siglo XXI, tenemos ya diferentes roles y algunos los hemos roto, hemos modificado, se han moldeado a la estructura de la sociedad, pero creo que este libro lo tienes que leer sí o sí, porque es uno de los mensajes más fuertes que puede tener el sexo femenino en el momento en que hablan sobre los intereses propios, y que muchas veces la sociedad se los ha negado, mientras que el ser hombre nos ha otorgado un privilegio de simplemente obtenerlos sí porque sí, sin que se nos cuestione. Creo que esto es importante analizarlo, lo tienes que leer sí o sí este libro. Cuídate mucho.